Chesterton decía que ser cristiano es correr el riesgo de que te traten de mártir o de tonto. Si queremos ser testigos de la fe, debemos recuperar el sentido épico de la fe. Por eso los aliento y los animo en este estudio que van a llevar a cabo del libro de Santiago, de la carta de Santiago. Gracias por dejarme ser parte y en esta oportunidad ver estos 4 versículos del capítulo 1, donde Santiago va a sentar las bases, ¿sí? Va a fijar las bases de lo que es toda la carta. Dicen los que saben de música que las primeras notas de una canción son las que marcan la tonalidad, y esto es lo que va a hacer Santiago en estos 4 versículos. Y sacar 3 enseñanzas. En primer lugar, ver al escritor, estudiar un poquito sobre él, entender quién era para entender lo que escribió. En segundo lugar, ver el ejemplo. Y en tercer lugar, ver el enfoque que tenía el escritor. Santiago, 5 capítulos, 108 versículos, con más de 50 imperativos de una vida que nos empuja a vivir una fe práctica. Tardaríamos 30 minutos en leer estos 5 capítulos, aproximadamente 30 minutos. Pero cuántas enseñanzas y cómo cambiaría nuestra óptica de ver la vida cristiana. Considerada como una de las epístolas generales y escrita entre el 45 y el 50 después de Cristo. Conocida como los proverbios del Nuevo Testamento y también por la similitud o por la semejanza al Sermón del Monte. ¿Cuántas enseñanzas? Por lo menos 20 podemos sacar que hacen alusión al Sermón del Monte. Contiene esta carta más de 40 referencias del Antiguo Testamento y fue una carta resistida por mucho tiempo. Y acá ya nos estamos metiendo un poco en el escritor. ¿Por qué una carta resistida por mucho tiempo? Bueno, en la Biblia aparecen distintos personajes llamados Jacobo, que es el nombre judío, que los helénicos lo llamaban Santiago. Y como decía, varios personajes llamados Jacobo aparecen en la Biblia, pero solo calificarían 2 para haber escrito esta carta. Sabemos que uno de los Jacobos que encontramos fue otro de los discípulos, pero que después no se menciona mucho en la Biblia de él. Otro de los discípulos, también Jacobo, el Zebedeo, hermano de Juan, fue muerto muy cercano, ahí en Hechos capítulo 12 se relata la muerte de Jacobo, por eso no calificaría para haber escrito la carta, por lo cual el único que calificaría para haber escrito esta carta, esta hermosa carta que vimos en recién las características, sería el medio hermano del Señor Jesús. Digo medio hermano, aclaro, sabiendo que es hijo de María, pero concepción o concebido del Espíritu Santo, ¿sí? Por eso, ver estos 4 versículos con esta introducción breve que nos va a servir para entender, y según estas 3 enseñanzas vamos a ir viendo a quién le escribe, por qué le escribe, ¿sí? Siempre que entramos en el estudio de la palabra de Dios es bueno situarnos en conocer el personaje, en qué contexto escribe, a quién les escribe y qué mensaje les dice. Y esto es lo que va a hacer Santiago en estos 4 cortos versículos, ¿sí? Podría hasta en los primeros 2 versículos ya darnos la óptica de qué es lo que quiere decir a la iglesia, a los judíos que estaban en la dispersión. Leemos los 4 versículos. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hasta acá con la palabra de Dios, estos 4 versículos. Y decíamos que vamos a ver el escritor, el ejemplo y el enfoque, ¿sí? En primer lugar, el escritor, ¿sí? Hablar del escritor, tendríamos que hablar de la aparición en la Biblia, en la palabra de Dios sobre Santiago, ¿sí? Y hay varios textos que lo mencionan. En primer lugar vamos a ver la aparición como hermano del Señor. En Mateo 13, 55 dice esta pregunta: ¿no es este el hijo del carpintero? Se preguntaban.
¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Acá ya podemos ver la aparición de Jacobo como hermano del Señor, entre otros, ¿sí? En las veces que aparece Jacobo siempre es citado primero, eso nos da la alusión de que fue el segundo después del Señor Jesús en la casa, en la familia de María y de José. En Gálatas 1, 18 al 19 también es mencionado acá por Pablo, ¿sí? Cuando él está contando, dice que después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo y a Clara, Pablo, el hermano del Señor. Acá estamos viendo la aparición de Jacobo. La Biblia nos lo relata como el hermano del Señor Jesús. Pero ahora vamos a ver la actitud que tuvo como hermano. Y en Marcos 3:21 dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle al Señor, porque decían, está fuera de sí. Está fuera de sí. Mateo 12:46 dice, mientras él, el Señor Jesús, aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo el Señor, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y en Juan 7:5 es una de las frases que más me llama la atención de los hermanos del Señor Jesús, entre los cuales estaba Jacobo. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Cómo habrá sido nacer, vivir en un hogar donde en el mismo vivía el Señor Jesús? Dicen que la luz revela la oscuridad, que lo derecho denuncia lo torcido. Y yo me imagino este contexto de Jacobo en su casa, de haberse criado con el mismo Señor Jesús. Dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? El Señor Jesús, 100% Dios, pero 100% hombre, fue un ejemplo de vida y de santidad. Y con los que él vivía les hacía llamar la atención, ¿no es este el carpintero? Dice que en una de las oportunidades, cuando fueron a una de las fiestas, muchos opinan que los padres lo perdieron al Señor Jesús, no se dieron cuenta, y algunos dicen que bueno, era el hijo al que no le tenían que tener cuidado. No sabemos, no podemos decir algo que no dice la Biblia, pero lo que sí dice es que el Señor Jesús desde muy chico ya crecía en sabiduría y en una estatura espiritual. Y este hermano, Jacobo, el escritor de la carta, fue creciendo con el Señor Jesús. Pero dice, ¿sí?, en la aparición y en la actitud como hermano, que no creían en él. Ahora, miren lo que dice más adelante la Biblia, la palabra de Dios. Y vamos a verlo desde el argumento de Pablo. Dice en Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, Jacobo, Santiago, Cefas, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas de la iglesia de Jerusalén. Que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pablo, desde la boca de Pablo, está reconociéndolo como una columna de la iglesia en Jerusalén. Ahora miren el argumento de Pedro, en Hechos 12:17, dice que Pedro había salido de la cárcel, ¿sí?, milagrosamente por la mano de Dios, ¿sí? Y tengo que hacer esta base, tengo que contarte cómo la Biblia menciona que era hermano, qué actitud tenían hacia él, pero ahora estamos viendo el otro lado, que Pablo lo considera una columna y que Pedro va a decir en Hechos 12:17, cuando sale de la cárcel, va a buscar a la iglesia que se reunía en una casa orando, tiene que decirle Pedro, pero él, Pedro, haciéndoles con la mano señales de que se callasen, les contó cómo el Señor la había sacado de la cárcel y dijo,
hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y se fue a otro lugar. Y les dijo, hacerle saber esto que ocurrió a Jacobo, como columna de la iglesia. Háganselo saber. Que le llegue la noticia de cómo el Señor nos liberó, me liberó de la cárcel. ¿Sí? Poquito antes, a este relato, estaba lo que te contaba al inicio de que había muerto Jacobo, un mártir más de la iglesia. Por eso la frase de Chesterton. Y por eso le aliento a estudiar esto. Pero ya vimos la actitud o la aparición como hermanos, la actitud de los hermanos, y vimos el argumento de Pedro y de Pablo. Pero, ¿qué pasó en el medio? Entre la actitud que tuvo Jacobo en un inicio y la que tuvo después. Bueno, hubo un cambio, hubo un arrepentimiento. En 1 Corintios 15:7, Pablo está hablando, argumentando de la resurrección del Señor Jesús, cómo se le apareció a distintos personajes y que a último se le apareció como un abortivo a él. Dice en 1 Corintios 15:7, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Acá tuvo un encuentro Jacobo con el Señor y su vida cambió. Por eso, entre la actitud que tuvo en un inicio la familia del Señor y entre ellos Jacobo, y el cambio de ser una columna, en el medio tuvo un encuentro con el Señor Jesús resucitado. 1 Corintios 15:7 nos relata esto. Y en Hechos 15:13, ¿sí? Ahí se da el concilio de Jerusalén, dice, y cuando ellos callaron, cuando dejaron de hablar, de argumentar, con un tema tan crucial de la salvación de los judíos, de la circuncisión, dice que cuando se callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos míos, oídme. Y ahí empieza a hablar. No lo vamos a leer por amor al tiempo, pero sí lo que te quiero marcar es el cambio, el arrepentimiento. ¿Quién era en un momento Jacobo, pero quién fue después? Pero en el medio, el encuentro que tuvo con el Señor Jesús. Dice que fue considerado columna de la iglesia de Jerusalén y que en un concilio donde se estaba debatiendo algo tan importante, él pide la palabra y habla con autoridad, siendo la autoridad de entre los judíos. Por eso, entrando un poquito en el personaje y ya viendo un poco de la carta, en primer lugar vamos a hablar del escritor. Y en esto yo te quiero hablar, en primer lugar, del escritor, hablarte del cambio. El cambio. ¿Nos damos cuenta de lo que Dios puede hacer? Santiago, siervo de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Pero este Santiago, este Jacobo, de no creer, pasó a ser una columna de la iglesia. De no creer, a ser autoridad de la iglesia en Jerusalén. De no creer en el mismo Señor Jesús, a pararse en un concilio y hablar con autoridad un tema tan relevante como el que vimos. De no creer en el Señor Jesús, a ser apoyo de Pedro, de Juan, en la obra misionera. Por eso, estudiando el escritor, quisiera ver en primer lugar, haciendo un punto con el cambio. Con el cambio. ¿Nos damos cuenta de lo que Dios puede hacer? Te animo, y me animo, cuando leo esto, a profundizar en los cambios. A ver que Dios puede transformar una vida que se entrega al Señor. Que el Señor puede perdonar nuestros pecados y potenciarnos. Y llevarnos a ser alguien de que no creíamos en Él, a trabajar para Él. Por eso, estudiando el personaje, yo no puedo dejar de decirte en esta primera palabra, Santiago, decirte que era alguien que no creía en Él, pero que tuvo un encuentro con el Señor Jesús y fue una persona muy valiosa. ¿Sí? Josefo, un historiador del primer siglo, ubica la muerte de Santiago en el año 62, ¿sí? Muerto y apedreado por haber defendido su fe. Por eso, hablarte del cambio. Pero en segundo lugar, hablarte del compromiso. Estamos hablando del escritor y vemos el cambio, pero también te quiero hablar del compromiso de este escritor. Yo me comprometería en una etapa de persecución, lo leímos y vamos a entrar más adelante,
que él escribe en un tiempo de dispersión, ¿me comprometería a escribir, a identificarme con Cristo? Me acuerdo esta canción, cuando estaba estudiando esto, de la canción que cantábamos en la escuela bíblica, quiero identificarme con Cristo, quiero identificarme con Él. Donde quiera que esté, que sepa la gente que vivo por Él. Y que el mundo conozca que Cristo es verdad, y no solamente palabras, con Cristo en este mundo me quiero identificar. Esta canción, tranquilamente, la podría haber escrito Santiago. ¿Y qué es lo que nos hace alusión? En la carta de Santiago. Por eso no solo ver el cambio, en segundo lugar, ver el compromiso. El propósito del libro es que tengamos una fe como resultado de la salvación, una fe como fruto. Y esta era otra de las cosas que a Lutero le hacía ruido, que decía que iba en contraposición a lo que hablaba Pablo, y no es así. Santiago va a hablar de una fe como resultado de la salvación, que mi fe se tiene que demostrar en obras. Y esto es lo que estaba alentando a la iglesia que estaba en la dispersión, en la diáspora. ¿Sí? Por eso el compromiso. Ahora vamos a hablar un poquitito de eso. Pero el compromiso. ¿Cómo te identifican? ¿Cómo me identifican los demás? A Santiago pondrían ver el cambio. ¿No es este el hijo del carpintero, decían del Señor? Pero también lo decían de Jacob. Lo podrían decir tranquilamente, ahora viendo su cambio, pero también su compromiso. En escribir, en alentar a una iglesia que estaba en la dispersión, pero en último lugar ver su corazón. Dice en el versículo que leímos, hermanos míos, en el versículo 2. Y ahí yo veo el corazón. Como decía, nos da la tonalidad. 15 veces va a aparecer la palabra hermanos, hermanos míos. ¿Sí? 15 veces, lo vemos ahí en el capítulo 1, 2, en el versículo 16 del capítulo 1, en el versículo 19, en 2, 1, en el 5 y en el 14, y así, te animo a que lo busques, en toda la carta le habla de hermanos. Y ya vemos el corazón de un pastor, el corazón de Santiago. Le escriben a los que estaban en la dispersión, en la diáspora, y le dice a las 12 tribus, ¿sí? Esto es un término para mencionar a todos los judíos que se habían convertido y que estaban en la dispersión. En Hechos capítulo 2, Hechos 4, se multiplica, explota la conversión de los cristianos. Y esto lleva a, entre lo que estaba pasando en estos capítulos de Hechos, ¿sí? La muerte de los primeros cristianos, a que la iglesia tiene que vivir esta etapa que es la diáspora, donde salen a la dispersión, a otros lugares, ¿sí? Pero dice a las 12 tribus, esto es un término para mencionar a todos los judíos. Y dice, me encanta, porque en Hechos 1:8, que es uno de los textos de la Gran Comisión, el Señor dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el resto de la tierra. Ahora, Hechos 1:8, ¿sí? Se da porque en Hechos 8:1, si lo damos vuelta, dice que Saulo asolaba la iglesia y todos fueron esparcidos. Eso lo encontramos en Hechos 8:1, y todos fueron esparcidos. Empieza la persecución. Ahora, ¿cómo te parece que se encontraba la iglesia o esos primeros judíos cristianos? ¿Cómo te pensás que se encontraban? ¿Quién les daría trabajo en Samaria o en las otras ciudades? Encima habían dejado todo por comprometerse con Cristo, su familia, sus trabajos, sus lugares, se iban sin nada. A ellos les escribe Santiago. Todavía no había iglesia en otros lugares, me anotaba, como para recibirlos. Había una falta de liderazgo en las otras ciudades. Fueron nuevos en la fe y ya estaban viviendo la persecución. Por eso el cambio, el compromiso, pero el corazón de este escritor. Dice, Santiago les escribe a ellos de una forma muy sencilla, muy sencilla. Ustedes que van a estudiar todo el libro de Santiago, van a ver que como inicia la palabra en un versículo, es como termina el anterior. ¿Sí? Capaz que en la traducción al castellano no lo podemos ver mucho, pero en el versículo 1 termina con la palabra gozo, y en el versículo 2 ¿cómo inicia? Con la palabra gozo. En el versículo siguiente empieza con pruebas, y en el anterior había terminado con pruebas.
En el que sigue empieza hablando de la paciencia, porque el anterior termina hablando de la paciencia. Y el que le sigue empieza hablando, si a alguno le falta alguna cosa, pida la sabiduría a Dios. Y así es como termina el versículo anterior. Santiago escribe de una forma muy práctica, porque los judíos aprendían así, de esta forma temática para aprender. Y Santiago desde el corazón les escribe de una forma tan práctica para que ellos lo puedan entender, ¿sí? Así que esto es un poquito del escritor, teníamos que sentar las bases para que también les sirva o nos sirva de todo el estudio, ¿sí? Entonces, viendo el escritor, hacemos mención al cambio, al compromiso y al corazón del escritor. Y yo me hago estas preguntas: ¿cómo me identifican? ¿Qué tipo de corazón tengo? ¿Y se ven los cambios en mi vida? Esto es lo que va a proponer Santiago en toda la epístola. Pero en segundo lugar, rápidamente vamos a ver el ejemplo. En el ejemplo, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y en primer lugar yo quiero hablar de acá de la sencillez. ¿Cómo podría haberse presentado Santiago? Me ponía a pensar. ¿Te pusiste a pensar cuando lo leíste? ¿Cómo se podría haber presentado Santiago a sus lectores? Santiago, yo me hubiese presentado columna de la iglesia en Jerusalén. Santiago, otra de las formas, testigo de la resurrección del Señor Jesús. Yo lo vi, se me presentó. Y después a los apóstoles. Y un último escalón, sacando toda la chapa, las credenciales, diríamos. ¿Cómo se podría haber presentado? Santiago, medio hermano o hermano del Señor Jesús. Pero no es así. Dice que Santiago se presenta, Santiago, coma, por eso tanta controversia en mucho tiempo, porque solo él se presenta diciendo Santiago. A él lo conocían por sus cambios, por su compromiso, por su corazón, ¿sí? Pero ahora vamos a ver un poco el ejemplo. Y en el ejemplo vamos a ver esta sencillez. Coma, dice Santiago, coma, siervo. Se presenta como un siervo. Uno de los mejores títulos que podemos tener como cristianos. Digo uno de los mejores porque el primero es ser hechos hijos de Dios. Si te hago esta pregunta, ¿sos hijo de Dios? Es el mejor título que podemos tener en la vida. Pero en segundo lugar, ser siervo de Él. Y Él se presenta como un siervo del Señor y de Dios. Dice, de esa manera se presenta. Qué curiosidad, ¿no? También me ponía a pensar que otro de los hermanos del Señor escribe que Judas, y él tampoco se llama o se presenta como hermano del Señor, sino que se coloca como hermano de Jacobo. Miren, acá estoy dando alusión o referencia a otro de los pasajes donde aparece Santiago, alguien que aparece en distintos libros o en momentos de la Biblia que lo hemos visto. Pero volviendo a la sencillez, qué humildad de presentarse así, Santiago, siervo. Parte de su cambio y lo que Dios hizo se reflejaba en su humildad. Y me hacía esta pregunta, ¿cómo soy? Porque si no sacamos las enseñanzas prácticas de este libro, hermanos, yo los invito y me desafío o me desafía este libro, la palabra de Dios toda, pero en este capítulo que estamos estudiando, ya en la presentación, Santiago, siervo, dulos, ¿sí? No vamos a entrar en la palabra técnica ahí, pero es esclavo por amor, alguien que se identificaba, alguien que lo gobernaba su amo, que la autoridad de él la tenía su amo, pero esclavo por amor. Miren el cambio, miren qué sencillez, ¿sí? Pero en segundo lugar, para ir avanzando, no solo la sencillez en el ejemplo, una persona humilde, sino en segundo lugar, va a clavar la estaca y nos va a desafiar en el servicio. No solo en la sencillez, sino en ser siervo, ¿sí? Siervo. Dice que Santiago escogió el mejor de los títulos, el ser siervo de Dios. Y de esto ya hablamos, pero en tercer lugar, el sentido. Dice, ¿por qué veía el sentido? Porque él cuando se presenta dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, dice Shalom, como se saludaban los judíos, dice no, salud. Shalom significaba paz, pero acá la palabra salud nos habla del gozo,
Por eso en el versículo 2 va a empezar hablando del gozo. Dice gozo. Ahora, no es algo loco lo que le propone, no es algo fuera de sí que tengan gozo cuando estaban en la dispersión, sino el sentido que le estaba hablando era que los saludaba y ya le daba esta actitud de gozo y que tengan gozo. Y no es un gozo sádico, sino es confianza en Dios. Confianza y seguridad en Dios. La carta a los Filipenses, que es conocida como la carta del gozo, Pablo la escribe preso y por morir, y habiendo sido azotado, golpeado, pero es conocida como la carta del gozo. Porque el verdadero cristiano que experimenta el encuentro con el Señor, que tiene un cambio en su vida, tiene que llegar a vivir esa fe práctica. Y por más que estemos en pruebas, le va a decir Santiago, hermanos, tengan gozo. ¿Por qué? Porque le va a marcar lo que va a venir después. ¿Qué es qué? En tercer lugar, el enfoque. Vimos el escritor, vimos el ejemplo, pero en último lugar, ver el enfoque. Ver el enfoque. ¿Y cuál fue, en primer lugar, el propósito? ¿Cuál fue el propósito? Dice, hermanos, las pruebas son una realidad. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Ahí cuando halléis en diversas, dice, en multiformes pruebas, en variadas pruebas que hay. Pero yo no estoy diciendo que las pruebas son una realidad. Y esto ya lo había dicho el Señor Jesús, que en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos en Él. Santiago nos está diciendo, hermanos míos, las pruebas son una realidad, pero en el enfoque, él en primer lugar veo que le quiere cambiar o le quiere hacer sentir el propósito. Las pruebas exponen o muestran lo que verdaderamente somos. Habían movido el avispero, conocemos esa frase, ¿no? Habían movido el avispero, esto es lo que leímos en Hechos capítulo 1:8 de la Gran Comisión, y en Hechos 8:1 se produce la dispersión, ¿sí? A través de la persecución, movieron el avispero y empezaron los cristianos a expandirse y a llevar el Evangelio hasta lo que nos llega hasta el día de hoy. Y entonces, lo que le está diciendo Santiago es, hermanos, están en pruebas, pero miren el propósito de Dios, que estamos siendo probados, pero estamos llevando el Evangelio. Por eso tengan gozo. Por eso miren el resultado final, que es lo que le va a hablar después. ¿Sí? Y yo me ponía a pensar, ¿o vos pensaste alguna vez que tu sufrimiento, que tu experiencia puede ser de bendición a otros? ¿O le puede ser de bendición a otros? Lo que le estaba pasando a estos primeros cristianos que habían dejado todo por comprometerse, por identificarse con Cristo. Y el pastor Santiago de Jerusalén se tuvo que quedar en Jerusalén, pero por su compromiso les escribe, les dice, hermanos, tengan gozo cuando halléis en diversas pruebas. Por eso el propósito, el enfoque. Y me ponía a pensar en esto, que las pruebas reflejan lo que verdaderamente somos. Él más adelante va a hablar de las pruebas, de las tentaciones, y él va a marcar la diferencia entre prueba y tentación. Es una palabra que también te animo a que la estudies en la carta de Santiago. ¿Sí? La prueba viene de parte de Dios y la tentación de parte de Satanás. El fin de la tentación es destruirnos, y el fin de las pruebas es que salgamos victoriosos y que seamos mejores después de la prueba. Es la forma que tiene Dios para probarnos, para ver qué hay verdaderamente dentro nuestro. Y eso es lo que le propone Santiago a estos cristianos que estaban en la dispersión. Pero no solo, en primer lugar, ver el propósito dentro del enfoque, sino en segundo lugar, ver la perseverancia. Dice, tener, ahí la palabra tener por sumo gozo significa consideren, vean, analicen, cambien el enfoque, los desafía a ver distinto, ¿sí? Consideren, Dios nos prueba para perfeccionarnos. Pedro más adelante va a decir que la prueba es probada como el oro, ¿sí? Que después de un proceso sale hermoso y verás como lo es el oro. Dice que la paciencia es la capacidad de soportar el peso por un tiempo. Y eso es lo que le está alentando Santiago, a que tengan perseverancia en la persecución, en lo que estaban viviendo como primeros cristianos. Que no se desvíen, que tengan una fe práctica. Por eso le va a hablar de que no tengan diferencias entre los ricos y los pobres. Después van a leer seguro en el estudio de la carta que muchos
se estaban aprovechando de los cristianos porque iban sin nada, entonces los estaban asolando, los estaban ultrajando y estaban trabajando en condiciones precarias, ¿sí? Y él les lo llama a decir: hermanos, estén con sumo gozo cuando lleguen diversas pruebas, porque las pruebas de nuestra fe producen paciencia, ¿sí? Pero en último lugar, dentro del enfoque vimos el propósito, vimos a la perseverancia, que lo llaman las pruebas, pero en último lugar hablar del concepto de plenitud. Porque esto es lo que llega en la escalera ascendente, en el concepto que quiere llegar Santiago. Dice: la paciencia, decíamos, es la capacidad de soportar peso por un tiempo. Dice: ¿para qué? Para que seáis perfectos, para que seáis maduros, para que seáis completos. Y es así como va después a repetirlo este concepto: completos y que no falte cosa alguna. El desafío de esta carta nos lleva a vivir y a mostrarle al Señor Jesús, a que la fe sea una forma práctica, a que nuestra fe se pueda ver, que como cristianos nuestra fe se pueda ver. Y esto es lo que va a escribir Santiago. Y por eso te aliento que en estas tres enseñanzas, estudiando de él, del escritor, ver el cambio que tuvo, ver el compromiso, ver el corazón, nos aliente a tener ese cambio, a tener ese compromiso y a tener ese corazón de siervo. En el ejemplo, ¿sí? Ver esa sencillez, esa humildad, cómo él se presenta, cómo él vive. En el servicio, ¿nos pueden identificar como siervo? ¿Pueden mis ancianos, puede la iglesia, puede el Señor, sobre todas las cosas, contar conmigo? Pero en último lugar, el sentido. Él los llama a una esperanza, les dice salud. Y los cristianos estamos en este mundo para llevar esperanza. De malas noticias está lleno este mundo. Y más en el momento que estamos esperando. ¿Por qué como jóvenes? ¿Por qué no como jóvenes? ¿Por qué no como verdaderos cristianos llevamos esperanza? Pero en tercer lugar, tener el enfoque que tenía Santiago. Dice que en su propósito les escribe para alentarnos, para que tengan perseverancia y para que sean verdaderamente plenos. Que puedan experimentar la plenitud de Cristo, de que puedan ser maduros, de tal forma que no les falte cosa alguna, que sean verdaderamente sabios. Y eso es lo que va después a charlar o que le van a tocar en los próximos versículos, en los distintos estudios que van a seguir. Hermanos, que el libro de Santiago nos desafíe, como me desafió a mí. Espero que Dios nos desafíe con este libro, a vivir una vida de fe práctica. Que seamos sal, que seamos luz en este mundo que se pierde. Y que podamos llevarle esperanza. Como Pablo le dijo a ese carcelero que se estaba por matar: no te hagas ningún daño, todo lo que estamos acá en la cárcel estamos bien. Le llevó esperanza. Eso es lo que le está diciendo Santiago a esos cristianos, a esos primeros cristianos que estaban siendo esparcidos por todos los lugares, pero que lleven el cristianismo, que su conducta hable más de que su voz, que su conducta hable más fuerte de que el mensaje que tenían. Y eso es lo que nos proclama. Qué bueno que podamos entender esto, aprender de estos imperativos, pero en estos 4 versículos ver esto: el siervo de Dios Santiago, qué escritor, qué hombre, qué ejemplo y qué enfoque que nos da para la vida cristiana. Hermanos, que Dios nos bendiga y que podamos ponerlo en práctica.